Es un gusto para mí saludar, como cada lunes está en este espacio, el maestro, abogado, fiscalista, columnista, Jorge Alberto Piquet Corona. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente el gusto es todo mío. Oye, ¿cómo ves el tema del presupuesto para el próximo año? Fíjate que es un poquito complicado. Si bien es cierto, en el paquete económico no se prevé ninguna alza de impuestos, lo que sí se prevé es una mayor recaudación a través de las facultades de comprobación que tienen las autoridades fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que como nunca se ve en este presupuesto, presupuesto de ingresos, ley de ingresos, paquete económico, que se van a practicar mucho más auditorías y se pretende recaudar a través de estas facultades de comprobación a los contribuyentes un sinnúmero de impuestos más, ¿no? Entonces, gran parte de lo que se pretende recaudar es elevar por mucho la recaudación de impuestos a través de auditorías. Se reducen considerablemente en ciertos rubros los presupuestos y se aumentan para gasto social, se aumentan gastos para presidencia y se reduce el presupuesto para salud de una manera considerable y se reducen el presupuesto obviamente también para temas de seguridad pública, cosa que pues resulta bastante triste. También se prevé la compra, y de hecho yo cuando leí primeramente la nota, llegué a pensar que fuera una broma el tema de la adquisición de aeronaves. Sin embargo, resultó, al momento de hacer un análisis del paquete económico, efectivamente se prevé la adquisición de diversas aeronaves, ¿no? Sí. De hecho, se prevé la adquisición de aviones T-295 para transporte militar, la adquisición de 6 helicópteros, la adquisición, esta es la parte que me llama la atención, la adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor. Es decir, todavía que tuvimos una pérdida impresionante con el avión presidencial anterior, que lo vendimos en lo menos de lo que nos costó, es decir, lo rematamos. Ahora, este año estamos buscando adquirir uno nuevo, ¿no? Cuando pues, siempre se había hablado, estamos vendiendo por ser un gasto innecesario y ahora lo que estamos previendo es adquirir uno nuevo. Pensé que era una broma, sin embargo, repito, al hacer un análisis del presupuesto de egresos y del paquete económico, particularmente en el ramo 7, se prevé la adquisición de estas y otras aeronaves. Es que comprende, el presidente había dicho que no se iba a subir al avión de Calderón, al de Peña, pero le tiene que dejar un avión a la próxima futura presidenta, que supongo se refiere a Claudia. O, Sí, sí. oye, en tema de lo de los impuestos, vamos empezando desde el principio. Es un año, y me voy a meter a lo político, es un año, el 2024, un año electoral, un año en el que el estarle pegando a la ciudadanía también puede ser contraproducente a las empresas para el partido en el poder, que en este caso es Morena. Si bien no hay un incremento, pero sí va a haber una serie de auditorías. ¿Podría ser esta una estrategia factible para hacerse de impuestos, pero sin que les pegue o les afecte en el tema político electoral? Mira, yo creo, y es mi opinión meramente Sí, claro. personal, de que a quienes se le pudiesen ejercer las auditorías no tienen el voto de López Obrador, ni tendrán el voto de López Obrador. ¿Por qué? Porque es el sector empresarial, que recordemos, que no se encuentra ni con Claudia ni con López Obrador. Y son a estos, a quienes les van a ejercer estas facultades de comprobación.
¿Por qué? Porque las auditorías se ejercen al sector empresarial, no se ejercen a ningún otro sector, porque es al sector empresarial a quien le pueden extender un poquito más de impuestos. Pero, Bien. perdón, pero por el tema en el sector empresarial, de ahí depende o de ahí desciende una serie de trabajadores y de factores que al final afecta también a la clase obrera. Definitivamente, pero la afectación directa es exclusivamente contra el sector empresarial, ¿no? Al final del día, a quien paga más pues es directamente el sector empresarial, hablando de montos. Uh-huh. Y después siguen otros regímenes. ¿Por qué? Porque el sector empresarial pues es la persona física con actividad empresarial, es las personas morales, y los demás pues, son asalariados, y no se practican hoy en día auditorías a asalariados. ¿Por qué? Porque su patrón le retiene el impuesto. Entonces a quien me conviene auditar como autoridad es al patrón. ¿Cómo hacerle frente precisamente para que no llegue a afectar al sector empresarial y qué tanto en esta administración los empresarios han estado cumpliendo, precisamente para no llegar a situaciones que vengan a incomodar, que venga a poner en aprietos no solo a los que ya están, sino a la inversión privada que pretende llegar, y al ver que existe una persecución entrecomillada del gobierno de empresas que independientemente muchos llegan y pues, no sabe si son deudores o si son cumplidores, pero si llegas y ves un panorama donde el gobierno está empezando a perseguir, en el caso de las autoridades fiscales, a las empresas, pues tampoco resulta atractivo para querer invertir o abrir un nuevo negocio o emprender, empezar desde cero para estos nuevos emprendedores. Sí, definitivamente, mira, yo siempre lo he mencionado públicamente, que el gobierno federal intenta exprimir a los que ya son contribuyentes, siempre. Uh-huh. Nunca va tras esa base de personas que no son contribuyentes. Según números de la OCDE, de cada 10 personas que participan en la economía, únicamente 4 contribuyen al gasto público. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un 60% de informalidad. Y de este 40% que sí participamos en la economía y que sí contribuimos al gasto público, son a quienes auditas. No te has enfocado en ir tras todos esos que no tienen ni siquiera RFC o en su caso cuenta bancaria. Entonces, si realmente quisieran tener una mejor recaudación, pues es ir tras todo esas personas que no contribuyen al gasto público, que viven en la informalidad, pero el tema es el costo político que es detrás, que son las bases de muchos partidos. Y es un tema que se ha tocado muchas veces en diferentes gobiernos, que se ha cuestionado a la autoridad de que precisamente van sobre quienes sí pagan, pero no contra los que no pagan, o contra los amigos, o contra también grandes consorcios, grandes empresas que llegan a generar una presión bastante fuerte sobre el gobierno. ¿Qué otra posibilidad para el próximo año consideraría sería adecuada, sería viable para recaudar recursos el próximo año y que no se vea tan afectado dos puntos tan importantes, que es el tema de salud y que es el tema de la seguridad, que son los que se vieron o que se van a ver perjudicados el próximo año con este recorte que está dando el gobierno para beneficiar temas que, entre ellos el avión que tú destacabas, temas de gastos de la misma presidencia de la República, que muchos son muy exagerados y que considera, en la lista, me tocó ver la lista cuando salió, me tocó leerla, y había gastos que decías, oye, la verdad no requiere tanto, pero pues al final son recursos que seguramente se van a ir al Tren Maya, que seguramente se van a ir al aeropuerto, el nuevo, al aeropuerto del presidente que no usa,
¿Cómo beneficiar a esos sectores que verán perjudicados y cómo recaudar estos impuestos de una manera que no incomode, pero que también beneficie? Digo, hay una filosofía, hay unos estudios que marcan el por qué la gente no paga impuestos. Pues son dos situaciones. Número uno es porque es muy difícil. México tiene de los sistemas tributarios más complejos que conozco. Y número dos, porque no ves retribuido tus impuestos en servicios públicos o en obra pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los dos temas por los cuales la gente no paga impuestos. No, y le agregaría un tercero, a nadie nos gusta pagar impuestos. Sí, definitivamente. Pero bueno, si lo hubiera retribuido en ciudades sin baches, seguras, escuelas, pues en cierta manera no te dolería tanto de verlo como actualmente lo estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Sin servicios públicos, y etcétera. Pero definitivamente ello atiende a la mejor distribución del gasto. Ok, entonces tenemos un aeropuerto, es un elefante blanco, inservible, que no se usa, que nos cuesta el 90% del TUA, que por eso no tenemos un aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que actualmente necesita mucho mantenimiento, pero que no le podemos dar mantenimiento, porque el 90% del TUA se nos está yendo en salvar este elefante blanco, capricho de un presidente totalmente inservible, o sea, no se usa. Entonces, ahora actualmente, pues el presidente ve un presidente intentando obligar a las aerolíneas a volar desde el nuevo aeropuerto. Sin embargo, pues ello no implica, lo único que va a generar es pues, que las empresas de aeronaves pues tengan pérdidas porque la gente no quiere volar desde ese aeropuerto. Y los está obligando para hacerlo a partir del próximo año. Maestro Jorge Alberto Piquet, disculpa que te corte ahora sí que el avión, pero me acaba de ganar ya el tiempo. Te agradezco mucho y te escuchamos la próxima semana. Un gusto tenerte y poder a un servidor compartir micrófonos contigo esta mañana. Muchas gracias, Alberto, gusto saludarte. Cuídate mucho, buen inicio de semana. Es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, columnista de aquí de Noticias 7 AM.